Buenas tardes, estamos aquí con don Luis Humberto Laya, un personaje muy importante, toda su historia, cercanía y pasión por el deporte. Don Luis Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias. Lo de personaje, bueno, lo vamos a pensar, pero sí, muchas gracias por esta entrevista y por la experiencia que se pueda sacar de esta entrevista, porque es un compartir de experiencias, un compartir de solidaridad, un compartir de sueños y de objetivos. Yo tuve la fortuna de nacer en Suezca, Cundinamarca, un pueblo que considero muy lindo, que considero que es importante desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista histórico, por sus personajes, por la gente que la habita, que es gente buena, es gente trabajadora, gente solidaria. Y entonces, a mí me encanta haber nacido y adoro a mi pueblo. Yo nací el 4 de abril de 1951. En esa época que los nacimientos eran asistidos por partera porque no había sino puesto de salud que no atendía partos en esa época. Entonces, esa, ese fue mi nacimiento supremamente humilde y fue parte del comienzo de una niñez supremamente libre, interesante, autónoma, porque las condiciones del pueblo se daban para que tuviéramos esa oportunidad de irnos desarrollando de una forma muy libre y autónoma. Y así ingresamos a la escuela ya del pueblo. En esa época era aparte los varones, se llamaba escuela de varones y la escuela de las niñas. Mm, Ahí comenzó mi contacto con el deporte porque había una organización en esa época de Cundinamarca que era supremamente interesante, que eran los Juegos Regionales Escolares. Entonces se hacía la organización por regiones. Nosotros siempre hemos sido de la región de los Almeidas y así estaba la región del Sumapaz, estaba la región de Río Negro, eh, todas las regiones que aún hoy existen en Dinamarca. Y posteriormente de los juegos regionales se hacían unas finales departamentales. Ese fue mi comienzo. Creo yo que como a los 10, 11 años. Y ya tuve el contacto el deporte organizado con reglamentos y competencias intermunicipales y departamentales. Comenzamos nosotros, yo particularmente, a participar en baloncesto, en fútbol, entre otras cosas. Creo que una media equivocación haber practicado el fútbol. Pero tuve mi inicio en el atletismo desde esa época y en el tenis de mesa. Yo comencé en el atletismo haciendo algo que se llamaba el triatlón, que era una carrera de velocidad en esa época de 75 metros, un lanzamiento y un salto. Eso en el atletismo. Entonces, ese fue mi comienzo en el deporte. Y ya una vez que superamos los juegos regionales, eh, yo, los muchachos de mi época, tuvimos que salir del pueblo porque la educación era muy limitada, no nos ofrecía educación, educación de bachillerato
en- bueno, ya como les contaba, después tuvimos que salir de pueblo querido y amado. Y yo estudié en Guachatá, muchos chinos, digo chinos en el mejor sentido, teníamos que salir del pueblo y un buen grupo nos fuimos a estudiar a Guachatá. Mi paso por Guachatá un añito, la verdad, sin mucha fortuna, eh, faltaba mucha conciencia, faltaba mucha dirección. Posteriormente mm, tuve ahí un espacio que no pude estudiar por insinuación de un director de escuela en esa época, Rigoberto Herrera. Nos comentó a un grupo de muchachos que había unos exámenes, unos concursos para becas en Chocotá y nosotros fuimos un grupo, Jorge Selemí, Manuel Lagú y otros que no recuerdo. Y nos fuimos y nos presentamos y yo creo que en esa época bastaba con presentarse al examen y eso le daban becas a todos los muchachos. A mí me dieron una beca para irme a estudiar a Arbeláez y la verdad es que yo estudié siempre en el colegio público y becado. Así fue que ya llegué a Arbeláez ya con un poco de más desarrollo deportivo y representaba, alcancé a representar en varios intercolegiados a Arbeláez, ya solamente en atletismo. Y al tiempo representaba a Suezca en los campeonatos departamentales de atletismo. Yo hacía en esa época 100, 200, un relevo de 4 por 100 y salto alto. Y así tuve la oportunidad de participar en unos dos campeonatos nacionales sin mucha fortuna porque no teníamos una estructura muy formal en Cundinamarca, la dispersión de los municipios, no había pistas de atletismo en Cundinamarca, había una en la mesa de Carbonilla y otra de lo más extraño, es así, es una anécdota en Cajicá, había una pista que tenía en la recta no 100 metros o 110 como normalmente debe ser, sino de 75 metros. Y ahí se hacían los campeonatos, se hacían los selectivos y con mucho sacrificio por parte de la liga. En esa época íbamos a unos campeonatos nacionales muy complejo participar. Fuimos a unos varios campeonatos. Entonces yo vi que la situación de hacer participación competitiva no era muy, muy, muy buena. Entonces, con amistades que han hecho historia en el deporte de Cundinamarca como Jairo Tapias y José Vicente Prieto, Jaime Ballén, Beatriz Garzón de Prieto, que yo recuerdo en este momento, eh, me aceptaron y me propusieron para ser directivo de la Liga de Atletismo de Cundinamarca y yo siendo aún estudiante ya era directivo de la Liga de Atletismo de Cundinamarca y tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas del atletismo de Cundinamarca. Y entre otras recuerdo a un profesor que yo tuve en Arbeláez, Jaime, Jaime Luna, un extraordinario atleta de pueblo de Cundinamarca, Gabriel Bojacá, que corría como 400 tal vez, 200, 400 metros. Tuve la fortuna de conocer también a Rafael Baracaldo, a Guillermo Martínez, y eso me dio la oportunidad de llegar a la Federación Colombiana de Atletismo, también muy joven, y conocí ahí personas interesantes, muy interesantes. Yo hice el recorrido completo, no completo, sino un buen recorrido. Comencé como vocal suplente
pasé a ser vocal principal en esa época de la organización, la legislación deportiva, así es establecido. Posteriormente fui tesorero y estuve como unos 12 años con la presidencia de Raúl Gómez, un país muy interesante. Posteriormente con Jorge Franco, Jorge Franco Pineda, un gran señor, un gran dirigente. Y ahí estuvimos con el doctor Darío Quiñones Pinilla, que era secretario del Consejo de Estado, posteriormente fue magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca. Tuvimos la oportunidad de conocer a muchísimas personas, a atletas. Yo creo que la mejor época del atletismo de Colombia, para mí, yo soy de la época de directivo y incluso de atleta con Víctor Mora, Domingo Tibaduiza, Pedro Elías Ortiz, los hermanos Moreno, marchistas de Boyacá, Enrique Peña, mm, Rafael Vega de Cundinamarca, que por ahí todavía nos escribimos y charlamos. Y esa es una parte de la historia muy interesante. Tuvimos la oportunidad de participar ya como directivos en muchos torneos eh, centroamericanos, bolivarianos, panamericanos. Tuve la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de Moscú, pero por una mala estrategia mía. No, no fuimos, pero esa es un poco la historia. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente interesante, mucha gente importante, que aún hoy, en días pasados, el Comité Olímpico Colombiano le hizo un reconocimiento al Mora. Me enteré por la prensa, noticias y el boletín del Comité Olímpico Colombiano. Yo creo que interesantísimo eso. Hace falta el reconocimiento a deportistas muy interesantes, un legendario como Néstor Villegas, a Domingo Tibaduiza, desafortunadamente Teresa Rodríguez, con la que tuve una excelente amistad, no falleció en estos días. Y, pero quedan muchos deportistas, muchos atletas que merecen una distinción y merecen un reconocimiento. Entonces, ese es un poco, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar yo estuve secretario de torneos de atletismo de Colombia, creo que durante unos 8 o 10 años. Iba absolutamente a todos los campeonatos nacionales de menores, juniors, mayores, con un equipo que constituimos con la Universidad Pedagógica, cuando había unos estudiantes bien interesantes que recuerdo, a Marco Vinicio Gutiérrez, a, bueno, al doctor Plata que tenía ese grupo, a Víctor Urrego, un grupo muy interesante. Y se constituyó un equipo que iba para todos los campeonatos nacionales, Cali, Bucaramanga, Popayán, que yo recuerde. em, bueno, íbamos a todos los campeonatos y se hizo una muy buena experiencia.